Título: La máquina del tiempo. Capítulo 1. El científico distraído. En un laboratorio que parecía un lugar mágico lleno de artefactos extraños y divertidos, conocimos al Dr. David Reynolds, un científico muy distraído. Su pelo estaba siempre alborotado, y su bata tenía manchas de café por todas partes. Sus gafas, que se deslizaban hacia abajo de su nariz, lo hacían ver gracioso. El Dr. Reynolds, que adoraba inventar máquinas del tiempo casi tanto como amaba las pizzas con piña, aunque algunas personas pensaban que eso era raro, pasaba tanto tiempo en su laboratorio que a veces olvidaba cómo era la luz del sol. En una noche de tormenta que parecía como sacada de una película de aventuras, el Dr. Reynolds, sintiéndose muy confiado, decidió que era el momento perfecto para probar su máquina del tiempo. La máquina era una mezcla de piezas de autos viejos y utensilios de cocina, y parecía más un juguete que una invención científica. Mientras se ponía su bata llena de manchas, el Dr. Reynolds dio el último mordisco a una rebanada de pizza con piña, por supuesto, y ajustó los controles con mucho entusiasmo, aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego, de manera torpe, se metió dentro de su cápsula hecha de chatarra, y selló la puerta con una bolsa de papas fritas. La máquina del tiempo, que hacía ruidos extraños que parecían risas, se preparó para despegar. Y así, con un estruendo que sonaba como una carcajada gigante, el Dr. Reynolds fue catapultado al pasado, dejando un olor a pizza con piña, y un poco de caos detrás de él. El bueno del Dr. Reynolds había cruzado la línea entre la ciencia divertida y la locura científica, y el mundo estaba a punto de volverse más raro de lo que nadie hubiera imaginado. Capítulo 2. El tiempo enredado, o algo por el estilo. Cuando el Dr. Reynolds viajó en el tiempo, las cosas no salieron exactamente como las tenía planeadas. En lugar de encontrarse con dinosaurios majestuosos o reyes medievales, se topó con algo mucho más extraño. Fue como si un montón de programas de televisión se hubieran vuelto reales, y se dio cuenta de que había traído elementos del pasado, presente y futuro a un presente completamente desordenado. De repente, la Torre Eiffel se alzaba de manera majestuosa en medio de Times Square, mientras carros tirados por caballos competían con autos voladores en las calles de la ciudad. Las personas vestían trajes antiguos mientras hablaban por teléfonos inteligentes, y miraban hologramas de sus relojes de pulsera. El Dr. Reynolds, confundido y aturdido, fue recibido por un grupo de personas igualmente confundidas que no podían decidir si debían saludarlo como un inventor genial o culparlo por este desorden temporal. Mientras las discusiones sobre quién tenía la culpa continuaban, un grupo de velociraptores bailarines pasó corriendo, realizando una coreografía digna de aplausos. David se rascó la cabeza, preguntándose si había caído en una parodia de película de ciencia ficción en lugar de en una situación real. Pero pronto se dio cuenta de que la gravedad de la situación era muy real. La humanidad estaba al borde del colapso debido a esta mezcla temporal absurda. Con la determinación de un científico que había creado este lío, el Dr. Reynolds comprendió que la única forma de salvar a la humanidad era hacer retroceder las manecillas del reloj y destruir su máquina del tiempo. ¿Podría encontrar la manera de deshacer este desastre cósmico y restaurar la línea de tiempo antes de que los velociraptores se hicieran con el control de la Tierra? Capítulo 3. Un viaje alucinante. El Dr. Reynolds sabía que no tenía tiempo que perder, literalmente. Se aventuró de nuevo en su cápsula de chatarra, con la esperanza de que esta vez las cosas fueran un poco menos caóticas. Ajustó los controles, cerró los ojos y con un chasquido y un destello, la máquina del tiempo lo llevó aún más atrás en la historia. Cuando finalmente emergió, el científico se encontró en un paisaje completamente diferente. Estaba en medio de un pantano prehistórico, rodeado de helechos gigantes y extrañas criaturas que parecían una mezcla de dinosaurios y dragones de juguete. David se dio cuenta de que, al menos esta vez, había llegado a la época correcta. Pero no todo estaba bien. Pronto descubrió que su máquina del tiempo estaba medio sumergida en el pantano, con piezas flotantes de pizza con piña que se habían perdido en el viaje. Después de un esfuerzo considerable y un uso creativo de las piezas de la máquina, logró recuperar su invento y hacerlo funcional una vez más. Pero ahora tenía otro problema: no tenía idea de cómo volver al presente. El Dr. Reynolds se aventuró en el mundo prehistórico, utilizando su conocimiento científico para sobrevivir, aunque no sin enfrentarse a situaciones cómicas. Se encontró negociando con un dinosaurio por su comida y corriendo de un tiranosaurio rex mientras sostenía una antorcha improvisada hecha de helechos secos.
Con cada intento de regresar a su tiempo, el Doctor acababa en un periodo histórico diferente, encontrándose con personajes famosos como Leonardo da Vinci, quien insistía en dibujar planos de la máquina del tiempo, o siendo considerado un mago en la corte del rey Arturo. Mientras tanto, el caos temporal que dejó atrás en el presente se extendía aún más. ¿Lograría el Dr. Reynolds encontrar la manera de volver al presente y deshacer su propio desastre? Solo el tiempo y tal vez una pizza sin piña, lo diría. Capítulo 4. Resolviendo el caos temporal. El Dr. Reynolds se encontraba en medio de un torbellino de saltos temporales cada vez más locos, pero tenía un objetivo claro: regresar al presente y poner fin al caos que había desatado. Había comprendido que su obsesión por la máquina del tiempo y su gusto por la pizza con piña, aunque algunos no estuvieran de acuerdo, no merecían la destrucción de la historia tal como la conocemos. Luego de viajar a épocas que incluyeron la antigua Grecia, la Edad de Hielo y un breve pero emotivo encuentro con un joven Albert Einstein que insistía en ayudarlo, finalmente, en medio de un estruendo y un resplandor brillante, se encontró de nuevo en su propio laboratorio. Pero las cosas habían cambiado drásticamente. El mundo estaba sumido en un estado de total pandemonio. Personajes históricos, criaturas mitológicas y tecnología futurista chocaban en una mezcla completamente absurda. Su esfuerzo por corregir el pasado había hecho que el presente fuera aún más caótico. El Dr. Reynolds sabía que solo había una solución: destruir su máquina del tiempo de una vez por todas. Sin embargo, no sería una tarea fácil. La máquina se había vuelto más impredecible que nunca, y parecía estar luchando en su contra como si tuviera vida propia. En una batalla épica que rivalizaba con las aventuras de sus saltos temporales, el científico luchó contra su propia creación. Enfrentó trampas temporales, versiones alteradas de sí mismo y obstáculos locos que retaban toda lógica. Finalmente, en un acto de valentía y desesperación, el Dr. Reynolds logró destruir la máquina del tiempo, provocando un estallido de luz que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El mundo volvió a su estado normal, o al menos a una versión de la normalidad. El Dr. Reynolds se dio cuenta de una lección importante: algunas cosas, como la pizza con piña, simplemente no deberían existir. Con una sonrisa irónica y un suspiro de alivio, decidió dejar atrás su obsesión y comenzar un nuevo capítulo en su vida, alejado de la ciencia loca. Y así concluye nuestra historia de locura temporal, caos hilarante y una lección inolvidable sobre las consecuencias de los experimentos extravagantes.